Buenos días nuevamente. Saludamos a los que nos acompañan a través de la transmisión en vivo y aprovecho a dar gracias a los que colaboran y ayudan para poder seguir con esta tarea. Pentecostés, Paráclito, Espíritu Santo. Este aspecto de la Santísima Trinidad nos resulta más complicado, por lo menos a mí, porque el Padre más o menos tenemos figura paterna en la vida, el Padre Dios, Jesús el Hijo, tenemos hijos, amigo, maestro, pero el Espíritu Santo perdón si generalizo, me resulta un poco más difícil de asociarlo a mi vida. Por otro lado, aparece la figura del Espíritu Santo con esta experiencia tan fuerte, ¿no? El fuego que desciende, que les cambia las vidas, que los transforma. Y me gustaría tener esa experiencia también. Un fuego que desciende, hablar varias lenguas, sentir que hay un antes y un después en mi vida por la acción del Espíritu Santo. Y está muy relacionado con la parte emocional de nuestra fe. Quisiéramos tener esa experiencia emocional, porque tenemos una experiencia muy intelectual, y me hace acordar a la etapa de nuestra vida, de alguna manera. Se habrá asustado alguno que se cayó. Me hace acordar esa etapa de nuestra vida, de mi vida, la adolescencia, donde el criterio de veracidad de las cosas que uno tenía que hacer era si lo sentía o no lo sentía. Y ahí entró nuestra primera crisis de fe. Dejamos de ir a misa, a la iglesia, porque no lo siento. Antes tampoco lo sentía porque venía por obligación, me traían mis papás de prepo, tenía que tomar la comunión, pero cuando uno es adolescente y empieza a cuestionarse las cosas, empieza a sentir la experiencia del amor, al despertar del bichito del amor. El criterio de veracidad de las cosas pasa por lo que, si lo siento o no lo siento. Y eso lo arrastramos a nuestra vida espiritual. En la vida humana somos un poquito más maduros. No siempre, arrastramos algunas cosas de la adolescencia también. Por ahí nos sirve esto para la fe y nos sirve también para la vida humana. Y cuando uno crece, se vuelve grande, se da cuenta de que uno no siempre hace las cosas porque las siente. Uno las hace porque sabe que está bien. Es simple, en la paternidad y en la maternidad, aún en la relación de pareja. Al principio, como se dice por ahí cuando nos enamoramos, me lo hubiera comido a besos. Y después de 15 años, tal vez menos, ¿por qué no me la habré comido? Uno empieza a hacer las cosas porque sabe que es lo mejor. Se levanta para trabajar al principio porque consiguió trabajo, va con entusiasmo. Y después va porque tiene que ir y porque hay que ganarse el pan de cada día. Porque si hiciera lo que siento, me quedo en la cama. Y en la vida espiritual también. Por eso yo este año al Espíritu Santo le quiero pedir la gracia de poder ser adulto.
Y tal vez no pedirle que venga, sí pedirle que venga, pero poder pedirle descubrirlo porque Él ya está, porque es una promesa de Jesús. Y Jesús cumple sus promesas. Y Jesús dijo que cuando le pidan al Padre el Espíritu, Él se lo va a dar. Porque ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo al que se los pida. Y entonces hoy en esta etapa de nuestra vida, la mayoría de aquí somos adultos, queremos pedirle la gracia de poder decidir seguir adelante en la fe, poder ya no llevarnos en la fe porque pensamos que la oración es más valiosa o menos valiosa porque la sentimos o no la sentimos. Queremos seguirlo porque decidimos seguirlo, porque sabemos que Él está, porque dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y aunque yo no lo sienta, quiero creerle a Él, quiero decidir creerle. Quiero hasta agradecerle las dudas que tengo de su existencia, de su presencia, de su amor, porque las dudas me permiten tomar la decisión de creerle a pesar de lo que yo siento. Ser adultos en la fe me lleva a contradecir muchas veces, decidir creer en contra de lo que siento. Porque Él me ama, así lo ha dicho, y si lo dijo debe ser verdad, pero yo no siento muchas veces que me ama. Ese es mi problema. ¿Le creo a lo que yo siento o le creo a lo que Él dice? No, estoy siendo muy complicado. Y entonces, de alguna manera, poder caminar en la certeza que te da la fe, poder obviar la duda que te dan tus estados de ánimo, poder creer a pesar de mis estados de ánimo y de alguna manera que Él sane mis estados de ánimo. En la vida espiritual, cuando éramos más pibes, más jóvenes, se nos decía, un término que se utiliza es la consolación, vivir en consolación. Es una gracia espiritual del Espíritu. Pero la consolación, sentirnos consolados, es como un caramelo que Dios te da cada tanto para que vos lo sientas. Pero nadie puede vivir a caramelos. Y a veces nosotros en nuestra vida espiritual queremos vivir a caramelos, cuando como adultos deberíamos vivir con comida sólida, porque en eso también somos inmaduros. En vez de buscar la solidez de la palabra de Dios, nos encanta la papilla, nos encanta una palabra digerida por otro, nos encanta escuchar cómo nos explican la palabra, porque no me siento capaz de sentarme en mi casa frente al Evangelio y dejar que me hable a mí. Prefiero escucharlo cuando le habló a otro. Y eso es inmadurez. Y así seguimos caminando. Es lindo creer que Dios está cuando tenemos salud, pero es una oportunidad para creer que Dios está cuando la perdí. Y a pesar de mi enfermedad, yo sé que vos estás, Señor, porque lo prometiste. Y decido creer. Y luego me acompañarán los sentimientos, o no, pero decido, como me decido cada mañana levantarme a trabajar. Por eso me gusta imaginar un poquito, escuchábamos la secuencia del Espíritu Santo,
Me gusta imaginar la figura del Espíritu Santo como el aspecto, podría decir femenino de Dios, pero con esto del género y eso no. Diría el aspecto materno de Dios. Porque, como decía Pablo en la lectura, como el cuerpo, distintos miembros. Me gusta porque mi mamá, de alguna manera, esa figura nos unía a todos en la complementariedad. La diversidad ella conocía, sí, los varones se encargan en el jardín, el parque, las mujeres adentro limpian la casa, tal pone la comida, la mesa, tal pone la silla, tal. El Espíritu hace eso, es ese aspecto materno, cariñoso, afectivo, hasta sentimental algunas veces. Por eso pidámosle al Espíritu Santo ser adultos en la fe, decidir creer, porque cuando uno, a pesar de las dudas, decide creer, te viene algo que se llama certeza en tu corazón. Porque los sentimientos te hacen dudar, las emociones te hacen vacilar. Como dirá el apóstol Santiago, las emociones son como las olas del mar, que van y vienen. Ojalá como adultos en la fe podamos decidir creer, aunque a veces tengamos que contradecir lo que sentimos, o peor aún, aunque a veces tengamos que contradecir lo que nos dicen que deberíamos sentir. Amén.